Vale. Entonces, ahora sí compartimos. Bueno, ¿me confirman si ven todo ahí? Muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, entonces estamos en nuestro grupo de estudio bíblico para padres. Ya estamos cerrando hoy cómo pastorear el corazón de tu hijo. Este es un espacio que no termina aquí. Les recordamos a los padres si de pronto aquí hay alguno que hasta hoy entró. Este es un espacio, la idea es que es un programa, que no termine con la voluntad del Señor. Por eso nuestro próximo libro será Cómo instruir el corazón de tu hijo, que es escrito en conjunto con el autor de este libro que estamos cerrando y su esposa Margie Tripp. Nuestros conversatorios empiezan a las 5 de la tarde, terminan a las 5:30, 6 de la tarde, y la enseñanza de 5:30 o 6 de la tarde, como en este caso. Procuramos terminar a las 6:30, pero bueno, yo creo que nos iremos más o menos a las 7. Entonces, ya estamos viendo el último capítulo, que es el capítulo 19. Vamos a ver, estuvimos viendo hace 15 días en el capítulo 18 sobre la adolescencia, arrancamos, que es la última fase de todo el proceso de crianza. Y habíamos visto los fundamentos, habíamos visto los fundamentos en cuanto a la formación de los adolescentes. Ahora vamos a ver unos temas un poco más aterrizados, nos va a permitir entender cómo aplicar esos fundamentos ya en contextos más específicos y que bíblicamente el Señor pide de nosotros como padres. Debemos desarrollar un rol que sea lo más asertivo, bíblicamente hablando, que nos acerque a nuestros hijos adolescentes, que es una etapa bastante especial en la vida de nuestros hijos, y es la etapa preliminar ya a soltarlos definitivamente en su autonomía personal, su adultez, y que sigan su camino. Por eso también es tan importante y tan decisiva. Vamos a ver una introducción, vamos a ver el tema de la asimilación del Evangelio, vamos a hablar sobre el pastoreo de la asimilación del Evangelio, vamos a hablar del desarrollo de una relación de pastoreo con los adolescentes, la autoridad contra la influencia, pastorear en medio de las dudas, interacción positiva, desarrollar una relación de adultos, esperar el momento apropiado, tratar con asuntos generales. Más allá de la asimilación. Bueno, les pido por favor por ahí los micrófonos. Creo que hay uno abierto. A ver, te voy a dar, perdón, yo miro una cosa antes. Nómbrame co-host para ayudar a manejar este tema. Eso sí, espérate que no te encuentro. Ok, ya. Listo, ya te nombré co-host. Bueno. Y a Carolina Bonilla también, por favor. Ok. Carolina, Diana Bonilla, porque tengo Diana Bonilla. Sí, Diana Bonilla. Ah, ok. Listo, ya está. Bueno, entonces vamos a arrancar con una cita del libro que dice así, cuando arranca el capítulo, es como la parte que más me llamó la atención de este inicio del capítulo. Hay una porción donde dice lo siguiente, Ted Tripp está hablando acerca de que él en algún momento tomó un curso de crianza para adolescentes, pero en medio de ese curso y ya entrado el curso, se sentía como que el resumen del consejo era algo así como que teníamos que ser más listos que nuestros hijos para poder establecer una relación de valor allí y podernos comunicar asertivamente con ellos, que ellos tenían pues que admirarnos como personas mucho más listas que ellos. Entonces, pero él pues después de eso concluye, y después pues de haber vivido lo que ha vivido como padre, ya de hijos grandes, adultos, ya casados y todo, él dice lo siguiente: ahora estoy persuadido
de que criar a los adolescentes no es un asunto de ser más listo que ellos, sino que es mucho más emocionante y satisfactorio. Esto va a que pues realmente el criar adolescentes no es una competencia. No es una competencia donde yo tengo que ser más vivo que mi hijo, tengo que ver cómo le salgo adelante, porque como nos estamos sintiendo retados, es una de las características. Estuvimos viendo hace 15 días, vimos cuál era el contexto del adolescente, cómo se sentía un adolescente, un joven eh, antes de su adultez. Y veíamos muchas cosas allí de temas de vulnerabilidad, de temas de cómo son ellos, de cómo se están empezando a reestructurar, a deconstruir y a construir como personas. Entonces eso muchas veces nos reta y podemos caer en esa falsa expectativa de que ser un buen padre pues es el que no se va a dejar ganar en esa competencia. Y pues realmente es un error. Lo que tenemos que procurar ante nuestros hijos adolescentes es que ellos asimilen el Evangelio en este contexto, ya donde empezamos a aterrizar lo que vimos los fundamentos del capítulo 18, en el capítulo 19 lo encierra dentro de un concepto muy claro que es asimilar, hacer que nuestros hijos adolescentes asimilen el Evangelio. Cuando hablamos de asimilarlo es que ya ellos empiezan a comprender la practicidad y el valor práctico que tienen las escrituras, que tiene el Evangelio en sus vidas de una manera práctica y directa frente a lo que ellos están viviendo. Pero esto es un proceso y es un proceso en el cual nosotros como padres tenemos que mediar y nuestro rol de mediador en eso es supremamente crucial. Entonces, hablamos de que la asimilación del Evangelio es el proceso en el que nuestros hijos adoptan las cosas de Dios como fe para la vida. Esto se oye muy fácil, está escrito en 3 líneas, más o menos alrededor de unas 20 palabritas allí, pero pues este es el todo de el caminar con nuestros hijos adolescentes y es lo más profundo, importante que debemos hacer allí, que ellos, que el Señor obviamente no es de nuestra efectividad, pero sí es de nuestra misión el acompañarles y llevarlos por ese camino. No es de nuestra efectividad que eso sea una realidad. Todo eso proviene del Espíritu Santo y eso lo sabemos porque el Evangelio es una obra del Espíritu Santo, no es una obra del hombre. Tan solo el hombre es un portavoz del Evangelio, pero la acción y del poder del Evangelio está en manos totalmente de Dios Todopoderoso. Entonces, eh, aquí tenemos unas características de ese proceso, es decir, como lo que nosotros deberíamos esperar o apuntar en este proceso de andar con nuestros adolescentes, que en algún momento ellos tengan identidades autónomas como personas bajo el gobierno de Dios, es decir, que haya un autogobierno genuino basado en la soberanía de Dios, no el autogobierno ególatra, que es yo hago lo que yo quiero y soy totalmente esclavo del pecado, no, es un gobierno donde nuestro hijo se pone bajo la soberanía de Dios. Estas son las cosas que como padres debemos apuntar, ¿sí? Es decir, esperar de esta pauta de crianza. Es nuestra esperanza, ¿sí? De poder superar esta etapa y que nuestros hijos adolescentes lleguen a la adultez con esta formación. Ver cómo el accionar del Espíritu Santo cae sobre sus vidas. Ver cómo adoptan los principios de la fe, que haya un reconocimiento por parte de ellos desde su corazón de la necesidad de Dios. Ver cómo en sus propias vidas brilla la luz del reino de Dios, es decir, comienzan a andar en el reino de Dios. Que lleguen a la madurez como personas que conocen y adoran a Dios. Entonces, pues como vemos, no es tanto un propósito porque nosotros no tenemos una incidencia directa para que esto se logre, sino que es nuestra esperanza, ¿sí? Es lo que esperamos que logren después de toda esta etapa tan difícil que es la de la adolescencia, que está en construcción su propia individualidad. Entonces,
No podemos hacer que se conviertan, no podemos hacer que se conviertan, pero podemos llevarlos por un camino de un profundo entendimiento de Dios y un compromiso con Él. Entonces, aquí es lo que hablábamos hace un momento, de que no depende directamente de que todo esto que hablamos ahorita se dé, pero sí está en nuestras manos llevarlos por un camino. Es un camino del conocimiento de Dios. También podemos tener esperanza. Son cosas que podemos, esto sí podemos hacer, llevarlos a ellos de la mano por un camino de un profundo entendimiento de Dios. Otra cosa que debemos hacer es tener esperanza. No debemos caer en desesperanza. Debemos permanecer en esperanza. Y es una responsabilidad que tenemos delante de Dios, cuidando nuestra fe. Caer en una desesperanza, pues nos lleva también podría incluso llevarnos a pecar, porque significa que no estamos creyendo en el Señor. Independientemente dentro de la soberanía de Dios, lo que vaya a hacer con nuestros hijos, aunque aparentemente tengamos un hijo que está muy complicado o que está muy fuera del Evangelio, nosotros no podemos desfallecer en la esperanza del poder del Evangelio. Tenemos que permanecer en la oración de que éste vencerá la resistencia, las resistencias de nuestros hijos, así como alguna vez ese mismo Evangelio venció nuestras propias resistencias. Si llega a haber un descorazonamiento en nosotros por creer que nuestro hijo es ingobernable y que nuestra relación con él es cada vez peor, debemos volvernos a Dios en arrepentimiento y propiciar la reconciliación. Porque de todas maneras habíamos visto que la rebeldía profunda, como lo hemos visto en uno de los principios en el capítulo 18, muchas veces provenía de nuestro mal manejo en la comunicación, de nuestro mal manejo en las pautas de crianza en la infancia. Y esto podía ir generando raíces de amargura. Entonces, si vemos que estamos frente a un caso muy, muy complicado de un hijo adolescente, lo primero que tenemos que hacer es ir a los pies de Dios, porque es el único que puede reparar esta situación. Y lo primero que hay que hacer es pedirle perdón en arrepentimiento por cualquier cosa que hayamos hecho mal. De esta manera podemos establecer una base para realmente arrancar desde ceros. Pero si no hay esa base, estamos arrancando por debajo del cero. Estamos arrancando desde una posición muy negativa si nosotros mismos no hemos ido a un arrepentimiento y no hemos entendido que nuestro hijo o la rebeldía de nuestro hijo puede estar fundamentada o puede estar enraizada o anclada en muy malas experiencias por muy malas pautas de crianza que pudimos haber tenido en el pasado. Entonces hay que volver a comenzar, hay que llenar ese vacío y quedar en un cero. Y ese cero comienza desde el arrepentimiento. Ya de ahí estamos echando un fundamento firme para alcanzar una reconciliación. Y a partir de una reconciliación empezar a poder a construir todo esto que vamos a empezar a hablar hoy. Hay Ted Tripp hace de manera de esperanza, pues él dice que ha visto familias dentro de su ministerio, familias que han sufrido mucho, ha visto familias que han sufrido por sus hijos adolescentes y que los ha visto permanecer en oración y estar allí pues en pie. Y que después de mucho tiempo y de dar muchas vueltas con estos hijos, están ahora al lado de ellos, de estas familias, juntos en el reino de Dios. Es decir, como quien dice que están incluso en muchos casos sirviéndole al Señor. Entonces, pues no debemos desfallecer, padres, no debemos desfallecer si aquí hay padres que están con hijos adolescentes y están empezando a ver, ya a notar el peso de las dificultades que trae la adolescencia. Entonces, Ted Tripp también nos habla de que la asimilación del evangelio se hace a través de el pastoreo, ¿sí? No podemos perder de vista que bien podemos llamarnos pastores desde la infancia, pero es que ahora tenemos un rol de pastor
muy parecido al pastor real. Nosotros podemos decir, no, pero yo siempre he sido pastor de mis hijos. Sí, pero una cosa es que tú seas pastor de tus hijos a través de unas pautas de crianza en la infancia, en la niñez, y ahora en la adolescencia es muy, muy diferente, porque estamos tratando con un casi adulto. ¿Sí? Estamos tratando con una persona desarrollada psicológica y emocionalmente ya en su plenitud de capacidad de asimilar cosas de adulto. Entonces, eh, ya tu rol como padre ahora en esta etapa, papá, debe ser de pastor, papá pastor. ¿A qué se refiere Paul Tripp con esto? En que, y eso lo vamos a ver más adelante, tienes que empezar a desarrollar una relación de adulto con tu hijo adolescente. Empezar ya a restar una cantidad de cosas que podían provenir desde antes, que afirmaban tu autoridad. Pero ahora tienes que empezar a afirmar otras cosas, y eso es lo que vamos a ver ahora. Tu autoridad siempre estará allí. A nivel espiritual, la autoridad del papá terrenal siempre está, no se extingue, hay una autoridad allí. Pero esa autoridad va cesando en unos aspectos. Esa autoridad, sin dejar de ser allí, en la forma de expresión de esa autoridad sí va cambiando y va cesando. Entonces, es muy importante empezar a darle cabida a la influencia. Entonces, tenemos que, por eso la conversación, la sabiduría del Padre, y ahora más que nunca, debe ser un padre autocontrolado, debe ser un padre que apele a la sabiduría para llegar a su hijo. Entonces, eh, el papel es de ser pastor, es alentar a tu hijo y procurar influenciar en los procesos de asimilación del evangelio. Yo veo en este último capítulo cómo la palabra influencia aparece muchísimas veces. Es de las palabras más importantes que vamos a encontrar en este capítulo. Y también me parece muy curioso ver cómo ahora esa palabra es tan conocida en el ámbito mundano a través de lo que se llaman los influencers. Los influencers son personas, youtubers que tienen montadas allí canales en donde dicen algo que le interesa a un grupo de personas. A veces ese grupo de personas es inmensamente grande. Hay influencers que tienen más seguidores que personas hay en un país. O sea, hay influencers con 10 millones, 20 millones de personas. ¿Y por qué son influencers? Porque están siendo personas que tienen un gran poder de decisión dentro de las personas que los siguen. Entonces podemos ver cómo ese papel de influencer eh, em, a nivel mundano es muy, muy fuerte. Eso sí es una competencia para nosotros los padres, pero nosotros los padres tenemos la ventaja de que estamos con el Señor en primer lugar y en segundo lugar que vivimos con nuestros hijos y les conocemos, los vimos nacer y conocemos y sabemos su historia y sabemos su proceso. Entonces, esto unido con una fe bien cimentada y una esperanza en el Evangelio, nos va a permitir ser aún mayores que esos influencers que pueden estar de alguna manera o pueden llegar a influenciar a nuestros hijos en esta etapa en donde ellos ya tienen cierta autonomía en ciertas cosas y hacen sus propias búsquedas de información en muchos ámbitos. Entonces, traía a colación ese tema de la influencia, porque siempre me hizo pensar mucho, porque yo he visto ese tema de los influencers en mis hijos y hemos hablado mucho, mucho con ellos acerca de todo esto. Eh, entonces debemos ser influencia, debemos pastorear a nuestros hijos, entrar a ser pastores e influenciar en ellos. ¿Cuál viene siendo el contexto en el cual nosotros estamos tomando este papel de ser pastores? Nosotros venimos de enseñarles el carácter de Dios en las pautas de crianza anteriores. Venimos de enseñarles eh, y de proclamarles a ellos cómo es y la gloria de Dios. Mostrarles la bendición de vivir bajo un Dios santo, de mostrarles cuál es el fin último de todo ser humano, que es glorificar y gozarse en Dios
para siempre. Ese es el contexto del cual venimos enseñándoles a nuestros hijos. Entonces, ellos en su credulidad natural de niños han aceptado estas enseñanzas, nos las han escuchado y las han aceptado. Sin embargo, ahora el contexto cambia. Ahora nuestros hijos tienen una nueva información porque comienzan a conocerse a sí mismos y comienzan a tener un contacto con lo que realmente están buscando, con lo que su corazón persigue. Entonces ellos ya empiezan a adquirir una información diferente. Entonces, eh, lo primero es darse cuenta de que no son capaces de hacer lo que se debe hacer a la luz del Evangelio, a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que sus padres le han enseñado. Tú como papá le has enseñado a tu hijo hasta este momento. Entonces ellos ya tienen una información diferente. Ellos empiezan a contrastar. Bueno, mi papá me dice que no mienta, que no debo mentir por esto, por esto, por esto y esto. Todo lo que he aprendido, porque ofende a un Dios santo que me ama, que me creó y que me ha permitido ser su hijo por su misericordia y por su gracia. Entonces no debo mentir, pero la verdad es que me es tan difícil no mentir que yo miento todo el tiempo. Me es tan difícil no tener pensamientos sexuales que puedan ofender a Dios, porque todo el tiempo estoy mirando a las niñas, todo el tiempo estoy mirando a los chicos, todo el tiempo tengo una cantidad de deseos dentro de mi corazón y me estoy dando cuenta de que yo no puedo ser esto, de ser cristiano. Entonces, esta es una información contrastante que proviene de lo profundo de su corazón. Ya ellos tienen unos procesos mentales que les permiten admitir estas cosas, les permiten hacer asociaciones internas en el silencio de su corazón y mirarnos a nosotros como padres cuando decimos, ven hijo, no, acuérdate que Dios esto, Dios aquello, tú debes hacer así, debes actuar así, busca al Señor, y ellos nos miran y ya nos empiezan a mirar desde afuera, porque internamente ya se están dando cuenta, pero yo no puedo hacer esto. Definitivamente, ¿será que sí soy cristiano? ¿Será que yo sí puedo con esto llamado cristianismo, con todo esto que mis papás me han enseñado desde que nací, en el caso pues de los hijos de cuna cristiana, y que los tuvimos desde que ya éramos cristianos cuando los tuvimos? Entonces, eh, ahora ve que no todos alrededor creen como él porque no han sido enseñados como él fue enseñado. Empieza a tener contacto con otros personas de su edad y se da cuenta que no todos creen lo que él cree o que no les han dicho lo mismo que a ellos les dijeron sus padres. Entonces, todo esto empieza a generar en ellos eh, una nueva información, como lo dice aquí Ted Tripp, una nueva información. Entonces, es un nuevo contexto. Veníamos de un contexto donde ellos absorbían, recibían como un recipiente todo lo que les dábamos por su condición natural eh, de recibir y por la confianza natural que tenía a sus padres. Pero ahora leen, conversan cosas que están retando todo lo que han aprendido de ti como padre. Entonces ya las cosas no son tan fáciles y ya no son tan, digamos que no tenemos la disposición que ellos solían tener en su niñez tan a la mano, ¿sí? Ya empezamos a ver que callan frente a ciertas cosas. Vemos que no nos miran o que no miran con tanta admiración las enseñanzas del Evangelio. Ya vemos que hay algo ahí, hay un proceso mental que está luchando y que está dentro de ellos. Entonces, por eso ahora nuestra tarea es de pastorear y de nutrir su relación con el Evangelio. Ahora llega el momento de empezar a contrastar y todo ese registro que ellos tienen en su corazón de lo que ha sido el Evangelio y lo que nosotros les hemos enseñado, hay que empezar a llevarlo a una realidad. Hay que empezar a fomentar una conversación de sabiduría bíblica práctica, de diario vivir realmente, una sabiduría donde nosotros podamos mostrarles a diario el Evangelio de una manera práctica, empezarles a dar herramientas para que ellos tomen decisiones y puedan contrastar la verdad contra la mentira.
¿Qué es lo que nos va a capacitar a nosotros como padres para poder ser poder llevar a cabo ese pastoreo que nos dice aquí Ted Tripp? Cito este texto del libro. Dice, tu preocupación en ser una fuerza constructiva en la vida de tu hijo ha sido demostrada mientras procurabas tratar su carácter en los años de la niñez. Tu pastoreo es ahora una extensión de esos papeles anteriores en la vida de tu hijo. Entonces, pues aquí Ted Tripp nos llama, nos dice que eh, esos años de todo lo que se viene construyendo en esas etapas de la niñez, ahora se extienden bajo otro rol, más que de un rol de crianza, es un rol de pastoreo. Entonces, aquí él nos ilustra un tema acerca de cómo se contrasta en un diagrama el tema de la autoridad contra la influencia. Entonces, este desarrollo, es desarrollar ese pastoreo con nuestros adolescentes se para sobre un fundamento. Y es que acá, bueno, según vemos en este gráfico, vemos que entre menos edad hay mayor autoridad y entre mayor edad hay menos autoridad, versus que entre menos edad hay menos influencia, pero hay mayor autoridad. Entonces, no estoy muy de acuerdo con el que la autoridad tienda a desaparecer, porque según esta gráfica, la autoridad llegaría a cero, y no es así. ¿No? Los padres, sí, padres, me refiero a papá y mamá, bíblicamente tienen establecidos una autoridad sobre sus hijos que siempre va a estar allí. Así los hijos hayan salido de casa, pero sí cumplen unos roles diferentes. La autoridad que teníamos o que tenemos con nuestros hijos en su etapa de niñez, su etapa de infancia, es diferente y va a cambiar, se va a transformar en otra cosa. Es una autoridad más espiritual, es más de orden espiritual. No es tanto una autoridad de gobierno directamente, porque ellos ya han salido del techo, cuando estamos hablando de los hijos ya adultos, los hijos mayores, ese tipo de autoridad ya no la tenemos. No podemos decirle a qué horas entrar o a qué horas salir. No podemos decirle con quién se debe juntar y con quién no. Incluso ni siquiera podemos decirles qué deben creer y qué no. En ese sentido, no tenemos ya autoridad y la tendencia sí es, como está aquí, a cero. Pero la autoridad espiritual no se pierde, ¿sí? Dios siempre va a defender una autoridad allí. Si ellos transgreden espiritualmente esa autoridad de padres, por ejemplo, en Proverbios está que si el hijo avergüenza al padre o hace quedar en ridículo a la madre, caerá el castigo de Dios sobre ellos. Y eso será siempre. Así los hijos estén grandes, casados y todo, pero si ellos transgreden esa autoridad de nivel espiritual e irrespetan, deshonran a sus padres, pues ahí van a ver el peso de la mano de Dios. Entonces, me quería hacer esa claridad. Aquí Paul Tripp no hace esa claridad, pero yo la veo. Yo veo que esa autoridad tiende a cero en cuanto a ese tipo de autoridad del manejo directo del diario vivir de nuestros hijos. Entonces vemos que entre más edad tienen, menor autoridad tienen en ese sentido. Pero no quiere decir que no es de crecimiento, no quiere decir que, es decir, esto no es de un crecimiento automático. No quiere decir que si bien la autoridad disminuye, la cual sí podríamos decir que es un decrecimiento automático porque se da es por algo cronológico, los hijos van siendo mayores y ese tipo de autoridad se va perdiendo. Pero el de la influencia no se da automáticamente. El de la influencia hay que cultivarlo nosotros como padres, porque nosotros podríamos hacer un rol pésimo en la vida del adolescente, tal, que podríamos llegar a destruir nuestra influencia sobre ellos y llegar a un punto en que se vayan o que lleguen a una edad en donde nuestra autoridad sea cero y nuestra influencia sea cero también. Eso es lo que debemos evitar. Si bien nuestra autoridad como gobierno personal
decae y va en picada, va en picada, va en picada a medida que van pasando los años hasta que lleguen a su adultez y salen del hogar, nuestra influencia debe ir en crecimiento, debe ir en subasta cada día más. A eso es lo que le tenemos que apuntar. La influencia de nosotros como padres debe ser fuerte, debe ser importante, y eso va a requerir de nosotros también mucha madurez y va a requerir de nosotros el tener mucha claridad, puntos que Ted Tripp muestra en el libro y vamos a ir viendo acá. La influencia es el elemento fundamental en el pastoreo. Aquí aquí hay un asunto que lo vamos a ver más adelante, pero que ya lo empieza a asomar desde este punto del capítulo. Ted Tripp empieza a asomarlo, y es que esa metáfora se menciona más adelante, de nuestro trato con adultos que no tienen nada que ver con nosotros, nos ayuda a orientarnos cómo debemos relacionarnos con nuestros hijos adolescentes. Tenemos que empezar a tratarlos como adultos, y asimismo es este tipo de pastoreo que tenemos que empezar a llevar. No es un pastoreo ejercido con una autoridad bajo la fuerza, sino es un pastoreo ejercido con influencia, es decir, con sabiduría, convencimiento, con una conversación constructiva con ellos. La influencia es la disposición. ¿Qué es la influencia allí? La influencia nuestra, pues, hacia nuestro hijo. Es cuando nuestro hijo tiene disposición a ponerse bajo nuestra autoridad, pero porque confía en nosotros, no porque le toca, sino porque confía en nosotros. Entonces, de esa manera, si logramos en este momento del desarrollo de nuestros hijos, en esta etapa de la adolescencia, logramos construir una gran influencia en ellos, eso también va a ser garantía para que más adelante aún la autoridad permanezca fuertemente allí también. Tu papel como influencia es ayudarle a conocer sus necesidades y que él sea honesto consigo mismo. Hay que irlo, en pocas palabras, sacando de la necesidad, ¿sí? Esa influencia es para irlo confrontando, pero de una manera diferente a como lo confrontabas en tus pautas de crianza, sin tener la palabra disciplinar, disciplinar, disciplinar aquí metida en la frente todo el tiempo. Toca empezar a tratar con un adulto. Bueno, ¿cómo hago para que este adulto me entienda y me escuche? Esa es una postura de influencia. Es una postura correcta para empezar a pastorear. No es, bueno, este hijo mío ingobernable, o lo gobierno, como sea, pero lo voy a doblegar. No es muy productiva esa postura. Y ahorita vamos a ver algunos puntos acerca de eso. ¿Por qué? Cito nuevamente. Veo que tienes problemas con ser una persona agradable. Te amo y quiero ayudarte a aprender a hablar de formas constructivas. Aquí Ted Tripp nos da un ejemplo de un adolescente que, por ejemplo, él se da cuenta que es extremadamente grosero con todo el mundo, iracundo, a todo el mundo le habla mal, a todo el mundo le responde con tres piedras en la mano, tiene ira, y su trato con las personas es terrible. Entonces, sería más productivo en una labor de pastoreo y de influencia sobre tu hijo, más que en esta etapa empezar a decir, te prohíbo que hables así, te prohíbo que alces la voz, te prohíbo que trates a tu vecino de tal forma, te prohíbo, te prohíbo, te prohíbo. Sería más productivo, según lo que él nos comenta, acercarse a él y decirle, esto es un ejemplo, ¿no? Es muy, estoy citando, ¿no? Obviamente es como muy formal, como si fuera un desconocido, pero es la idea, así es como para tener la idea. Veo que tienes problemas con ser una persona agradable. Te amo y quiero ayudarte a aprender a hablar de formas constructivas. Entonces, pues, él nos comenta cómo de esta manera eh, nuestra influencia sobre nuestro adolescente puede ir creciendo, porque
puede ir creciendo porque hay un factor allí muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que hay que mantener el respeto por la persona o la integridad de la persona intacta, ¿sí? De la persona, del adolescente intacta. Entonces, prohibir, castigar, señalar, aumenta el sentido de alineación, no pertenencia e impulso a asociaciones dañinas. Entonces, cuando hay ese lenguaje que de pronto podemos traer desde pautas de crianza, desde la infancia, ya tenemos que replantearlo, porque la reacción no es igual. La reacción de un niño puede ser de pronto de temor, o la reacción del niño puede ser de pronto de simplemente querer complacer a su papá y estar bien con su papá, y por amor a su padre, simplemente, sí, listo, yo no hago más eso, y ya. Pero ya, como hemos estado viendo, un adolescente no funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Que si nuestro recurso va a ser únicamente prohibir, castigar, señalar, el aumento del sentido de alineación lo va a poner a él en una disyuntiva en donde él va a pensar que él no está dentro de la alineación de lo que debe ser su hogar, sino que está por fuera de eso. Entonces, ¿por qué? Porque su tendencia es a pensar, pero es que yo soy otra cosa de lo que mis papás me dicen que yo sea. Yo no puedo ser esa cosa, me estoy dando cuenta de que soy otra. Me dicen que no mienta, que sea puro sexualmente, pero yo no soy nada de eso. Yo miento, soy impuro sexualmente, tengo ira, que por mí fuera, pues hasta le pegaba a mi papá de la rabia que tengo. Entonces, pues, si me prohíben, me castigan, se señalan, es porque yo no pertenezco a este lugar. Ese puede ser el proceso mental que se lleve allí. Cuando se insiste en estos recursos y no hay otros, sino solo esto, prohibir, castigar, señalar, entonces se aumenta ese sentido de alineación. Alineación es estar sobre una línea. Eso es solamente le va a hacer caer en cuenta de que yo definitivamente no vivo en esa línea. Si yo no vivo en esa línea y ser parte de esta familia es vivir sobre esa línea, pues yo sencillamente no soy parte de esta familia. Es un axioma filosófico que se puede dar incluso a nivel inconsciente, pero se puede dar. Entonces, esto le va a generar una no pertenencia. Yo no pertenezco a mi casa. Yo aquí yo al parecer yo no soy cristiano porque pues rompo todos los estándares, soy un desastre y no sirvo para nada y yo todo lo que hago está mal. Después debe ser que yo no pertenezco a esta familia cristiana. Conclusión, yo no soy cristiano, ¿sí? Entonces, eso lo deja donde Satanás lo quiere tener en un terreno fértil para luego llenarlo de todas las asociaciones que él necesita para irse perdiendo cada vez más. Llámense amistades, llámense juegos, llámense hábitos, llámense lo que sea. Se empieza a asociar con una cantidad de prácticas, acciones, amigos, relaciones, etcétera, que lo van fortaleciendo en esa postura de yo no pertenezco a este hogar. Entonces, es difícil. Un adolescente puede llegar a ser muy retador frente a sus padres, puede llegar a ser ingobernable, puede llegar a ser grosero y todo esto, pero no podemos perder ese norte de que estamos cambiando nuestra comunicación con una persona que en potencia ya es adulta. Entonces, es una persona que tenemos que empezar a hacer que vea razonables las palabras, no que reaccione irracionalmente a las palabras. Si tú lo presionas, lo prohíbes, castigas y solo señalas y señalas y señalas, él va a reaccionar irracionalmente. Entonces, la reprensión gentil y con amor le da la oportunidad de pensar en la lección que le estás queriendo dar con sabiduría y de actuar sabiamente como consecuencia, porque se mantiene la dignidad personal, se mantiene intacta, lo que hablamos ahora. Cuando ya se le empieza a señalar, se le empieza a castigar y prohibir dentro de la escala de valores que él tiene dentro de su corazón, él puede sentirse indigno y se puede sentir que no pertenece. El sacar algún tipo de conclusión, decir, no, es que yo no soy cristiano, yo
Yo a mi papá re cristiano, mi mamá re cristiana, todos santos y todos pues súper bonitos y mis hermanitos súper bonitos y bien puestecitos. Yo no soy eso, yo voy por mal camino, es decir que yo soy un lobo, yo no pertenezco a esta manada de ovejas que está aquí y yo pues, ¿qué tengo que hacer? Pues voy y me junto con los lobos, ¿sí? Entonces, eso es porque hemos tenido una comunicación muy desafortunada, muy poco asertiva en términos bíblicos, muy poco asertiva, no se siente amado a pesar de, al no sentirse amado a pesar de, pues ya empieza a armar un rancho aparte en su mente. Entonces, pero si se le habla, si se le pastorea con influencia, le damos al menos la oportunidad de que él pueda realmente pensar en lo que tú quieres comunicarle y, y que quieres que él reflexione para que llegue a sabiduría y asimismo tome decisiones. Seguramente no será una cosa de la noche a la mañana, seguramente no será un proceso, pero hay que ir rompiendo ese umbral de gritos, pelea, señalamiento, regaño, castigo, etcétera. Hay que irle bajando el umbral a eso, porque si eso permanece alto, 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 pues él a sí mismo se vuelve irracional, a sí mismo no piensa, no tiene el espacio. ¿Por qué? Pues me la están desmontando, me están desaprobando, yo no soy nadie aquí, entonces yo para qué voy a escuchar a nadie si a mí nadie me quiere acá. Sí, es más o menos como unos procesos mentales que se dan allí cuando no hay un espacio para que la otra persona reflexione. El amor es lo perfecto allí. El amor, esa represión gentil y con amor da esa oportunidad de que él se mire en un espejo y diga, sí, esto que yo hice estuvo mal, esto no está bien, ¿sí? Es lo que permite hacer eso. Mm, de esta manera, aprenden a responder a lo que es razonable desde las escrituras. Eso es muy importante. Porque si nosotros no damos esos espacios para que ellos reflexionen, pues lo único que van a hacer es seguir rechazando y rechazando nuestras razones. Entonces, en cierta forma, les empodera a ellos el tener una actitud de rebeldía y de mofa a todo lo que nosotros en sabiduría bíblica cristiana queremos decirles. Entonces, si nosotros no estamos de entrada con esa desaprobación, con lo que ellos están manifestando ser en este momento de su desarrollo, sino que apelamos con amor a su razonamiento, ellos van a dejar también de comunicarse como niños, porque vienen de ser niños, a dejar de comunicarse como niños, emocionalmente como niños, instintivamente como infantes, como niños, y empezar a razonar con nosotros, a llevar el razonamiento, la conversación. El razonamiento es la base de una conversación y más de una base de una conversación sabia. El otro tiene que estar dispuesto a razonar. Entonces, de esta manera ellos aprenden a responder a lo que es razonable según las escrituras, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos decirles cosas que ellos pueden entender, y luego al ver las consecuencias les podemos decir, te das cuenta, esto es importante que lo aprendieras, pero no lo aprendiste en su momento, ahora estás viviendo esto. Entonces es importante que tú aprendas a tomar decisiones sabias para que no vuelvas a vivir esto. No de una vez caerle encima con toda, decirle que, o insultarlo, decirle que es bruto, o que es incapaz, o que definitivamente está perdido, o que perdió su tiempo, o en el peor de los casos, que pues no, espero no ocurra aquí en esta sala, pero ocurre eh, con padres no cristianos que le dicen en la cara a su hijo que se arrepintieron de haberlos concebido por lo tontos o lo estúpidos o lo incapaces que son. Eso es extremadamente destructivo para un adolescente y por eso el adolescente pues o se queda arruinado como persona o tiene una reacción muy violenta frente a todo esto. Por eso es importante ir bajándole a esa conversación, bajando ese umbral de gritos, de reclamos, de cosas, e ir llevando todo al razonamiento,
para que el razonamiento bíblico que tú vas a hacer con él, o sabiduría bíblica, ese razonamiento vaya teniendo protagonismo en su vida. Por eso, como papá, debes procurar influenciar y dar consejo. Debes buscar la disposición de tu hijo a ser influenciado por ti, porque eso depende de él también. Él tiene que dar de su parte para dejarse influenciar por ti, y eso lo logras con amor. Voy a leer una experiencia que nos da Ted Tripp acá en la página 204. Quiero leer algo que le pasó a él con su hijo. Entonces, dice lo siguiente, es un diálogo. Dice así: mi hijo de 16 años vino a mí una tarde. Era día libre. No tuvo que ir a la escuela porque había caído una gran nevada. Entonces el hijo le dice: papi, ¿puedo ir a jugar con el tobogán en la nieve por un par de horas con los vecinos? Él contesta: bueno, hijo, has estado fuera por varias horas y hay un proyecto que debes terminar. El hijo dice: pensé que lo haría más tarde. Puedo hacer eso por la noche, pero no puedo ir en el tobogán cuando está oscuro. El papá le responde: me preocupa algo. Veo ese proyecto en tu cuarto como algo que comenzaste hace varias semanas atrás y no lo has terminado. Eso me preocupa porque creo que dejas proyectos inconclusos más de lo que deberías. Tienes una buena actitud en cuanto a cualquier cosa que mamá o papá te pedimos que hagas, pero las tareas a largo plazo que requieren que te pongas en un ritmo de trabajo son difíciles para ti. El hijo le responde: estoy muy ocupado. Cuando termino la escuela y finalizo mi práctica de lucha olímpica, no tengo tiempo para el proyecto. Entonces el papá le dice: bueno, yo sé que estás ocupado, pero hoy es un día libre y no lo hiciste. No creo que sea algo bueno para ti. Quisiera verte vencer tu aversión por las tareas a largo plazo. Estoy preocupado por ti, hijo. El hijo le responde: acepto lo que me dices, papi, pero creo que puedo ir a jugar en el tobogán y terminar el trabajo. Entonces el papá desiste y dice: está bien, hijo, tú sabes lo que debes hacer. Luego al rato, dice aquí, noté unos minutos más tarde que Aarón estaba todavía en su casa. Y el papá le dijo: ¿no vas a jugar en el tobogán?, le pregunté. Y él respondió: sí, pero decidí hacer este trabajo primero. Entonces, aquí podemos ver, no es que esto sea la fórmula infalible, de esto no se trata, pero definitivamente no es una gran fórmula empezar a prohibir, a regañar, a gritar, a restringir, a poner contra la pared. Eso sí que definitivamente con un adolescente es muy complicado. Tienes más probabilidades de avanzar hacia una relación que en la adultez de tu adolescente sea realmente buena para ti. Tienes más oportunidades de avanzar teniendo diálogos de este tipo, ¿sí? Donde tú le muestras los pros, les muestras los contras, le haces caer en cuenta, pero le das un margen también para que tome sus decisiones y que él asimile las consecuencias de sus decisiones. Y en ese proceso, él nos puede ir sorprendiendo las cosas que se pueden lograr allí, más que si yo empiezo a restringir y hacer algo de fuerza allí, fuerza bruta, por decirlo así. Aquí viene una serie de consejos, ya cerrando, que nos da aquí en este capítulo. Eh, ¿Cuáles son las ocasiones para pastorear y cómo se debe pastorear? Entonces, pastorea en medio de las dudas. Él va a tener momentos en que cuestionará la validez de las escrituras. Eso le va a pasar a cualquier adolescente. Por todos estos temas que hemos estado hablando, tenemos que estar preparados frente a eso y no horrorizarnos, sino estar preparados para dar respuesta de nuestra fe y en un diálogo tranquilo, dejándolo que él exprese lo que él piensa, así piense cosas muy duras, pero que tenga la oportunidad de hablar y decir por qué, de dónde provienen sus nuevas ideas o por qué las está confrontando y ahora concluyendo que todo lo que le habíamos enseñado ya no es, por ejemplo. Entonces, es algo de lo cual no deberíamos
horrorizarnos, sino irnos preparando. No es la regla general, no quiere decir que todos los adolescentes van a terminar cuestionando las cosas de Dios, pero hay muchas probabilidades. Entonces tenemos que estar preparados y muy tranquilos y en paz frente a esta situación. Puedes compartir tu experiencia personal para mostrar que las filosofías no cristianas no tienen respuestas satisfactorias. Puedes ir preparando ese tipo de respuestas, irte preparando para ese momento para los papás que aún todavía están a puertas de tener sus hijos adolescentes. Recuerden cómo ustedes fueron dejando filosofías mundanas. Muchos de los que estamos aquí, no fue mi caso, pero algunos de los que estén acá, recuerdan que vienen del ateísmo, de no creer en Dios. ¿Y cómo están ahora? Vayan atesorando esos buenos testimonios para irlos teniendo allí frescos. Puede que algunos hayan venido de otros tipos de religiones, otros hayan venido desde unas posturas filosóficas muy, muy fuertes, ocultistas, esotéricas, como fue, por ejemplo, en mi caso. Entonces, son experiencias que pueden ayudar a ilustrar a tu hijo que salir de una cosmovisión cristiana realmente no le va a dar las respuestas que él necesita para su vida. Entonces, son temas que puedes ir preparando y puedes ir teniendo allí, como ir atesorando para el día que necesites hablar con tu hijo frente a estos temas. Que ya tu hijo tiene una edad de razonar, cuando ya tu hijo tiene una edad para cuestionar, donde no le puedes decir las cosas porque sí, punto, y se calla y se va a la cama. No, eso no va a resolver nada y tú lo sabes en tu corazón que te estás tratando con una persona ya adulta en su mente, tal vez no en años, pero en su mente tiene todas las capacidades de un adulto para razonar de tú a tú contigo. Exponlos a personas que sabes comparten la cosmovisión cristiana. Este es otro tema que puedes hacer, puedes ayudar con personas, ¿sí? Que también te ayuden a tener estas conversaciones con tu hijo, no solamente tú solo allí en eso. Debe haber siempre una interacción positiva, padres, positiva, ¿sí? ¿Qué es la interacción positiva? No te dejes salir de las casillas. La interacción positiva es no entrar y no caer en el grito, el regaño, la rabia, la indignidad, sentirte avergonzado, sentirte mal por algo que hizo tu hijo. No, toma una, llega siempre a él con una interacción positiva, donde, por favor, un micrófono por ahí que está abierto, por favor, lo cierran. Entonces, amor, si puedes cerrar los micrófonos, por favor. Bueno, voy a cerrarlo desde aquí yo. Bueno, parece que ya. Entonces, es despojarse, ¿sí? Es despojarse de esas posturas, de esas posturas. La interacción debe ser positiva, ¿sí? No, y no llevados por la ira, por la indignación, la tristeza, la depresión. Me has herido en lo más profundo de mi corazón, hijo mío, ¿sí? Esas cosas no, realmente tú debes ser fuerte, debes tener la esperanza en el Señor y saber que estás en una etapa de tu hijo en la que pues ya no te recibe las ideas gratis. Tú tienes que hablar con él. Entonces, debes tener esa postura positiva, fuerte, ¿sí? Y no perder la compostura ante sus fracasos. Esta es otra cosa que también habla aquí Ted Tripp. Vamos a enfrentar muchos fracasos de nuestros hijos en muchos ámbitos. Van a meter la pata, como se dice coloquialmente, en muchas cosas. Entonces, en vez de caerle con todas, si ve, yo le dije, usted no me vuelva, nunca más le vuelvo a prestar el carro si es un adolescente ya de 17 años, ya grandecito y que ha cogido el carro y lo estrelló, o que se le dio una plata y la botó, o que hizo tal cosa y dijo que iba a hacer esto y no hizo ni la mitad. Entonces, en vez de decirle nunca más vuelvo a confiar en usted, si ves que usted es así, es que usted tal cosa, en vez de eso, siempre hay que sopesar y darnos cuenta de que nuestro hijo vale más que nuestro carro, que nuestra plata que se perdió, que la promesa que hizo y rompió. Él vale más que eso. Entonces, al valer más que eso, nuestro objetivo es hacer que él aprenda. Nuestro objetivo es llevarlo a él a sabiduría,
llevarlo a que reflexione frente a su fracaso, frente a lo que está viviendo. Aunque ese fracaso te cueste a ti dinero, ¿sí? Te puede llegar a costar dinero. Él pone ahí un ejemplo de que su hijo llegó, chocó el carro de frente y llegó con el bumper amarrado. Y le dijo el papá, bueno, tienes que arreglar eso. Sí, sí, después lo hago. Después se chocó con el bumper amarrado y se fue peor el choque porque entonces ahora dañó más cosas del carro porque ya no tenía la defensa. Entonces, pues fueron momentos en los que él no podía centrar su conversación en un reclamo de que si ve ahora esto me va a salir más caro, yo a qué horas le permití que usted tuviera una licencia de conducción, ahora sí ve quién sabe en cuánta plata me va a salir esto, que usted a mí me sale muy caro porque usted es necio, porque usted no quiso poner esto, no quiso hacer lo otro. Hay que hacer un balance y mirar qué es más importante. Me importa es que mi hijo vaya aprendiendo, que debe escuchar razones de sabiduría, que primero piense antes de actuar y de tomar malas decisiones. Entonces, debo quitar esas neblinas, ¿pero por qué? Porque yo sé que mi hijo vale más que mi carro. Es más importante que mi hijo hoy aprenda una muy buena lección en sabiduría y no que mi carro, pobrecito mi carro, y entonces insulto a mi hijo y lo trato de inútil. Debes ser valiente para proyectar esperanza en medio de sus fracasos. Entonces debes tener valentía, debes respirar hondo y profundo y buscar la manera más asertiva de hablar con tu hijo para que él tenga esperanza de que él puede hacerlo una vez más, de que él puede intentarlo una vez más. A ellos hay que irles soltando responsabilidades. Van a fracasar, sí, pero ellos pueden intentarlo una vez más. Son las 7 ya. Bueno, vamos a ir acelerando el paso. Enseñarle a seguir adelante a pesar de sus fracasos. Importantísimo en estos procesos, no ser destructivo, ¿sí? Como hablábamos hace un momento, en donde se ve la dignidad de él en entredicho, donde sale insultado, donde sale menospreciado, donde sale por debajeado, entonces invalidado como ser humano. Tenemos que evitar todas estas cosas, ni qué decir pues de las groserías y etcétera, etcétera, etcétera. Debemos desarrollar una relación de adultos, lo que hablábamos. Es una buena estrategia imaginarnos cómo le hablaríamos a nuestro amigo adulto en un caso como el que está manifestando nuestro hijo. Entonces, eso nos va a dar nos va a dar pie a manejar una comunicación mucho más asertiva, porque a un amigo o una persona adulta no le vamos a coger y a pegarle un regaño como si fuera un niño, sino que vamos a tratar de que él razone y que caiga en cuenta de cosas que tienen que caer en cuenta. Es una buena metáfora para poder guiar ese proceso de cómo pastorear, porque recuerden que en este momento estamos pastoreando, pero estamos pastoreando a una persona. Estamos pastoreando ya no a un niño que yo lo pastoreo, pero con mi autoridad ejerzo y él tiene que hacer lo que yo diga. No, ahorita estamos pastoreando con la influencia. Estamos haciendo que la influencia en nuestro hijo crezca cada vez más. Espera el momento apropiado, hay que ser asertivos. No podemos confrontar a nuestro hijo por cualquier cosa y de repente. Por ejemplo, si nuestro hijo le dijiste, no pongas ahí tal cosa, y preciso, pum, regó toda la sal, regó todo el aceite en el piso, no le caigas encima como si fuera un niño chiquito, sí ve, usted regó, usted hizo, como no me hace caso, estoy harto de que usted a mí no me escucha. Se forma todo un problema porque hizo un reguero, ¿sí? Ese tipo de confrontaciones ya no las debes tener. Eso se fue simplemente una torpeza física y de pronto sí fue una necedad o lo que sea, pero deja los momentos donde debes entrar como más fuerte, a hablar con él y hacerlo caer en cuenta en cosas que tengan que ver con la ética y la moral. ¿Sí? Ya toca ir empezando esas cosas a tratarlas como adulto. Así como si tu amigo adulto hace un reguero en el piso, tú no le caes como si fuera un niño, tampoco lo hagas con tu hijo adolescente. Tómate el tiempo y piensa. Interven en asuntos morales y éticos, lo que decía ahora. Entonces,
no caerle de una vez. Si ves que tienes mucha rabia y que estás a punto de caer en lo mismo, respira profundo, haz una distancia, espera un tiempo, piensa, reflexiona en lo que pasó y después de eso sí entra a hablar con tu hijo. Y lo que tenga que ver con asuntos morales y éticos, ahí es donde tienes que entrar de una manera mucho más fuerte, pero fuerte en el sentido de buscar influenciar definitivamente sobre tu hijo. Trata con asuntos generales, es decir, tú no confrontarías a tu amigo por cada cosa que él hace mal, ¿sí? Por cada cosita, no. Ve al fondo, reúne un grupo de cosas o ve al fondo de lo que subyace detrás de una acción, una decisión mal tomada. Entonces, bases al fondo de eso. Sí, si tú ves que tu hijo se estrelló, tú ves que tu hijo tuvo una mala amistad y esa amistad lo está tratando mal ahora, y tú ves que hay varias cosas allí, vas al fondo de eso y aprovechas para entrar con sabiduría bíblica, ¿sí? Da lugar a los desacuerdos. Tu hijo no es una copia de ti, ni eso, o sea, ni la forma para que él sea santo y camine delante de Dios es exactamente como tú lo haces. Eso nunca va a ocurrir y con ningún hermano de la iglesia ocurre. Todos tenemos una historia diferente y caminamos delante de Dios de una manera diferente. No creas que tu hijo debe hacer lo mismo que tú hiciste. Él no tiene que estar de acuerdo contigo para que haya respeto. Es decir, el respeto no está basado en un desacuerdo, en un acuerdo permanente. Y si hay un desacuerdo, entonces no te sientas irrespetado. Pueden convivir el respeto y el desacuerdo perfectamente. No desperdicies tu influencia en cosas sin importancia. Entonces, si hay desacuerdos allí, mira lo que es bien importante y cede. Y cede, no, que yo quiero peluquearme cortico, bien rapado acá. No, que eso no, porque eso es horrible y no sé qué. Entonces te paras en la raya y usted no sé, porque usted vive bajo el techo de mi casa y entonces si usted no se peluquea así, entonces usted no es, ya ahí la estás complicando de una manera súper exagerada. En esos temas es un adolescente, él está construyendo su identidad, pues en esos temas puede ceder porque no está pecando, ¿sí? Él no está diciendo pues que se va a poner una peluca de mujer o que va a hacer una locura pues así extrema, simplemente quiere recortarse rapado aquí o rapado acá y ya eso pues lo quiere experimentar, pues no hay que hacer un escándalo de eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso desgasta tu influencia. Lo que has ganado de influencia en cosas profundas, lo puedes estar ahora restando, tratando de ser reticente en cosas que en últimas pues no tienen importancia y son de libre conciencia y de libre decisión bíblicamente hablando. Entonces, más allá de la asimilación del Evangelio, cuando nuestros hijos ya crecen, cuando nuestros hijos adolescentes ya son adultos y ya tienen un pie más afuera del hogar o ya totalmente fuera del hogar, eh, esto es como una proyección de lo que deberíamos nosotros esperar en nuestros hijos o que lo que nos debe inspirar, por decirlo así, lo entiendo yo así según lo que viene en el libro, es lo que nos debería inspirar para poder persistir en nuestras metas de pastorear y de ir creciendo en influencia. Esperamos que nuestros hijos sean individuos autónomos en su fe delante de Dios. Deberían tener estas características cuando ya estén fuera del hogar. Haber desarrollado una mente cristiana, es decir, pensar bíblicamente. Haber desarrollado amistades con adultos cristianos como él que empieza ya a formar parte de una comunidad cristiana. Descubrir y desarrollar sus dones de servicio delante de Dios. Encontrar una carrera en la que pueda cumplir el mandato cultural de Dios sobre su vida. Que pueda establecer su propio hogar haciendo parte de la iglesia de Cristo. Desarrollar una relación madura con sus padres. Entonces, esto es lo que esperaríamos que un hijo cristiano, que ya es un individuo autónomo en su fe delante de Dios, esto es lo que viene después ya en esa etapa de adulto, lo que esperaríamos que se diera. Entonces, y por lo que hay que orar. Y es
nuestra esperanza y es hacia donde esto nos debe animar a nosotros para que podamos realmente ser eh, padres en estos momentos de esta etapa, pastores que influencian positivamente a sus hijos. Entonces, la tarea de la crianza llega a su fin. Ya estamos hablando es cuando ya la etapa de adolescencia culmina, llega la adultez. Entonces, ya oficialmente la crianza llega a su fin. Ya no somos pastores de nuestros hijos. Dios quiere que la crianza sea un asunto temporal. Por esto, en última instancia, siempre volvemos a lo mismo. Debemos confiar nuestros hijos a Dios. Vamos a ver las preguntas de reflexión del capítulo 19. Primero, si encuentras que tu relación está tensa, ¿qué puedes hacer para promover la comprensión y la restauración? ¿Hay cosas de las cuales debes arrepentirte y pedir perdón? Segundo, ¿estás usando reprensión gentil y palabras dulces para influenciar a tus adolescentes con información sacada de la Biblia? Tercero, ¿has aprendido a pastorear a tu adolescente en los periodos de duda y confusión acerca de la fe? ¿Estás dispuesto a explorar con ellos sus preguntas y confusiones? Cuarto, ¿cuáles serían para ti los momentos apropiados para abordar los asuntos con tus hijos adolescentes? ¿Cuándo hayas apertura para la receptividad y la interacción? Quinto, ¿estás criando a tus hijos de forma deliberada para que salgan del hogar? ¿Se mezcla tu relación del pastoreo de ellos con una relación de mutualidad con tus hijos ya adultos? Son preguntas pues para que las hagan ya en sus casas, porque pues sobre esto no sé si entraríamos a hacer una sesión. Entonces, pero ya les queda ahí ya para el cierre de este capítulo. Entonces, pues le damos gracias a Dios porque aquí cerramos el libro y nos ha permitido el Señor, nos ha permitido ver este libro tan lindo, tan maravilloso. Esperamos que este capítulo de la adolescencia haya sido para ustedes de gran edificación, porque para nosotros, para mi esposa Melissa y para mí lo ha sido realmente. Entonces, pues no sé si hay preguntas o ya tú dirás allí, Meli, qué hacemos para el cierre, cerramos ya o qué hacemos. Bueno, quisiera, pues, como siempre, sacamos un espacio al final para preguntas. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, por lo pronto, pues la charla el día de hoy, pues ya queda terminada. Si quieres, podemos parar la grabación y esperamos a ver si hay alguna inquietud al respecto.